Toma asiento ahí en donde estás. Damos gracias al Señor por este tiempo, por este hermoso día que nos regala. Más allá de que hay sol, es un hermoso día porque podemos disfrutar juntos en su presencia. Y no hay nada más lindo que eso, ¿no? De poder estar juntos en armonía, levantando el nombre de Cristo, adorándolo, exaltándolo. ¿Sabes que en esta semana se me venía varias veces un pasaje que es muy conocido por muchos, a la mente, ¿no? Al corazón, y pensaba en esto, ¿no? Dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, ¿sí? Es como un imperativo ahí que nos da, ¿no? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y me venía resonando eso, me venía resonando este pasaje, y por ahí mientras hacía una cosa y hacía otra, y el Señor, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y casi automáticamente, al pensar en este pasaje, pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto quizás, ¿no? O mismo nosotros, personas que anhelan, ¿no? O buscan acercarse a Dios y quizás terminan chocando contra una pared? Personas que tienen ese gran deseo, ese gran anhelo de conocer al Señor, quizás tienen que acomodar cosas en su vida, pero dicen, bueno, igualmente yo me quiero acercar al Señor, yo quiero buscar del Señor, pero vemos como esa inconstancia, ¿no? Como que estoy un tiempo, y no sé si sea por exigencias o no, pero termino chocando contra la pared, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en casos cercanos que he conocido, y aún momentos en mi propia vida, en donde tenía que tomar decisiones quizás y no lo hacía. Y a veces, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y por qué cuesta tanto? ¿Por qué a algunos les cuesta tanto acercarse a Dios? ¿No? Acá la palabra es clara, dice, acérquense, ¿sí?, a Dios y Él se acercará a ustedes. No es una puerta que el Señor está dejando abierta, pero muchas veces, no sé si has tenido algún familiar, algún primo, algún hermano, que quizás le estamos predicando la palabra, o ellos entienden las decisiones que tienen que tomar, pero les cuesta tomar decisiones, les cuesta acercarse al Señor, ¿no? Y cada vez que quizás quieren intentar o están, parece que realmente, en lugar de llegar al Señor, chocaran contra una pared, ¿no? Como que, bueno, hasta acá llego, hasta acá, ya después de acá no, me cuesta tomar decisiones, ¿no? Obviamente, todos sabemos qué es lo que separa al hombre de Dios, ¿no? La palabra lo deja muy claro. Si yo tendría que preguntar hoy en día qué es lo que divide o qué es lo que nos separa de Dios, a los hombres, ¿qué se nos viene a la mente? La primera palabra que se te ocurra. Pecado, ¿no? Sabemos que el pecado justamente es algo que divide, es algo que distancia, es algo que nos separa de ese Dios santo y cercano que quiere ser, ¿sí? Hace un tiempo atrás hablábamos justamente del Ministerio de la Reconciliación, no sé si muchos lo recuerdan, pero ahí decíamos que Cristo nos reconcilió en Él con Dios, y no solo eso, sino que Él nos encargó a nosotros ese Ministerio de la Reconciliación, justamente para acercar muchos corazones al corazón del Padre, ¿no? Para hacer ese puente. Así como Cristo nos reconcilió en Él, nosotros poder reconciliar o ser agentes de reconciliación de otros, ¿sí?, con ese Dios bueno, con ese Padre bueno, que tenemos, que experimentamos, que sabemos que es un Dios vivo. Y justamente he visto muchos casos que al acercarse a Dios la persona ve como pérdida. No sé si alguna vez te pasó, o si alguna vez, quizás aún en nuestra propia vida, entender que es mucho lo que Dios me está exigiendo, ¿no? Tanto esfuerzo que le metí, tantas cosas que tuve que hacer para conquistar a esa chica, para conquistar a ese chico, tantas cosas que tuve que hacer, no sé, estoy en el tercer año de mi carrera, ¿no? Y a veces hay cosas que el Señor nos pide, pero bueno, creemos que el acercarnos a Dios, o mucha gente piensa que el acercarse a Dios lo estima como pérdida y no como ganancia. ¿Pero por qué? Porque tiene mucho apego a eso que el Señor le está diciendo que suelte, ¿no? Imagínense si hoy nosotros no tendríamos el caso de Abraham como el padre de la fe, si él no hubiese estado dispuesto a entregar a su hijo. Sabemos que no lo entregó, sabemos que el Señor fue misericordioso y solamente estaba probando su fe, pero en su corazón, él sí había matado a su hijo.
En su corazón él sí había entregado ese sueño por el que tanto anhelo tenía y tanto había esperado esa promesa de parte del Señor, ¿no? No lo hizo físicamente, pero sí en su mente y en su corazón él reconoció que obedecer a Dios era más importante, ¿no? El Señor después iba a encargar, el Señor después iba a proveer, pero él en su corazón tuvo que entregar algo en obediencia al Señor. Y hoy, por ejemplo, lo tenemos a Abraham como el padre de la fe, o lo reconocemos como el padre de la fe. Hebreos 11 después nos habla de eso. Y quizás pensando en esto, digo, ¿será que hay gente que no se decide de todo por el Señor porque entiende que es pérdida en lugar de ganancia? ¿Será que hay gente que estima mucho lo que tiene, que no lo puede soltar? ¿Será que quizás nosotros entendemos hay veces que hay decisiones que tenemos que tomar y que no obedecemos a Dios por miedo a perder eso, por lo que luchamos, por lo que, no sé, lo que tanto queríamos? Preguntas que me van surgiendo, ¿no? Pero tal vez nosotros esto lo podamos ver como algo lejano, o digamos, bueno, a mí no me pasa, yo doy todo por el Señor. Pero muchas veces quizás el Señor nos confronta con esas cosas, ¿no? Y entendemos que es mucho lo que Él nos exige, o entendemos que es muy fuerte el apego de aquello que Dios nos está pidiendo que soltemos justamente. Y acá en Santiago ahora vamos a ver, hay muchos corazones que se mantienen distantes o divididos, y justamente es entre las cosas de Dios y entre las cosas que ofrece el mundo. Y muchas veces, en ocasiones, el acercarse a Dios justamente o entregarse por completo queda en eso, en anhelos, en deseo. Yo lo he vivido, mi propia experiencia, quizás con mis hermanos, han conocido del Señor, muchos han tenido o empezado una relación con el Señor y siempre están como ahí, ¿no? Como a un paso de la puerta, ¿no? Y siempre está el anhelo, y si hablas con ellos está el anhelo de conocer al Señor, de obedecerlo, entienden la palabra, pero es como que hay algo que no les permite avanzar, ¿no? Obviamente son decisiones que tienen que tomar, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos quedamos en eso, en anhelos y en deseos, ¿sí? Y si me quedo solamente en el anhelo, en el deseo, justamente me quedo estancado. Una idea, si debemos pasar del deseo a la acción. Está bien el anhelar, está bien el desear, esos deben ser solamente el combustible que nos llevan a la acción, ¿sí? Hay que actuar, hay que poner esos deseos y esos anhelos en acciones concretas. Y la palabra de Dios para hoy justamente nos habla de esto, ¿sí? Si nos pasamos nosotros la vida anhelando, soñando, no vamos a lograr nunca nada va a cambiar, nunca nada va a pasar. Y quizás de tantos intentos que tengamos de acercarnos al Señor, por quedarnos solamente en eso, en un anhelo y un deseo, nos quedemos a la puerta. No vemos ese paso final o ese paso de obediencia que el Señor está exigiendo. Y el título justamente de esta prédica, de esta palabra, de este mensaje, dice: Antídotos para corazones divididos. Un título secundario puede ser Antídotos para corazones distantes. Y si vamos acá a Santiago 4, te invito ahí a leer, abrir tu Biblia o seguirme desde la pantalla. Santiago 4, del 1 al 10, vamos a leer, dice: ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.
Y prestemos atención acá, versículo 7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren, lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Te invito a cerrar tus ojos, oramos por la palabra del Señor. Señor, te ruego que hoy uses mi vida, papá, como un canal para transmitir esto que está en tu palabra, Señor. Cada enseñanza que sale de tu boca sabemos que es para nuestro bien. Y todo aquello que pusiste en mi corazón, Señor, quiero ser fiel a eso, papá, y poder hablar, Señor, concretamente de aquellas cosas que quizás nos están estancando en nuestra vida, aquellas decisiones que tenemos que tomar, Señor, y que vos, Espíritu Santo, hagas esa obra que solamente tú puedes hacer, Señor, que es la de abrir el entendimiento, abrir nuestros ojos, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón para poder depositar tu palabra y para poder sembrar esa semilla, Señor, que trae fruto al 100%, Señor. Te bendecimos este tiempo, bendecimos tu palabra y te damos gracias una vez más por tu hermosa presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Si bien todo este capítulo 4 pareciera ser una serie de consejos o métodos justamente para vencer las tentaciones, y vamos desde el capítulo 1 hasta el 7, que por cierto justamente menciona mucho, ¿no?, de esos malos deseos que ahí dice que nacen de nuestro propio corazón. Pero el capítulo tiene un enfoque que va mucho más allá, que va mucho más profundo, y es justamente una especie de guía o el camino de regreso a la cercanía con Dios, ¿sí? De un corazón que está distante, de un corazón que está dividido entre las cosas de Dios, las cosas del mundo. Este capítulo justamente tiene como objetivo, ¿sí?, darnos como esa especie de guía, esa especie de receta, si se quiere, para poder alinear nuestros corazones, para poder enderezar nuestros pasos, para poder volver nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros anhelos al corazón de Dios, ¿sí? Por eso orábamos de ese Dios que se presenta como cercanos, ¿no? Por algo nos dio ese ministerio de la reconciliación. Porque muchos que están distantes del Señor, muchos que están enemistados del Señor, el deseo del Padre justamente es que estén cerca. El deseo del Padre justamente es que suceda como esos discípulos que en el camino de Emaús caminaban con Jesús y mientras Él le enseñaba la palabra ardía su corazón. Y un corazón que arde justamente es un corazón que está cercano. Un corazón que arde, si alguno hace asado o si no hace asado pero le gusta estar ahí entre la parrilla, sabe que las brasas que se van separando se van apagando, ¿no? Pero mientras más se mantengan ahí juntitas y uno a veces la ventila y demás, esas brasas justamente van ardiendo y se mantienen y el fuego se mantiene. Y es esto la idea central del pasaje, ¿no?, del mensaje. El deseo de Dios justamente es ser un Dios cercano para nosotros, que nosotros seamos cercanos para Él, ¿sí? Dice la palabra que el Señor conoce a los suyos, ¿no? Ser conocidos por Dios, ser cercanos a Él. No me quiero centrar mucho en esto hoy, pero si nosotros vamos desde el versículo 1, hasta el versículo 6, vamos a ver justamente que habla de un corazón distante del Señor, ¿no?, de un corazón apartado del Señor, de un corazón quizás lo haya conocido, ¿sí?, tiene las intenciones de acercarse al Señor, porque fíjense que dice, piden y no reciben porque reciben mal. O sea, a alguien le están pidiendo, ¿no? Y de hecho dice, ustedes no reciben porque no piden. Entonces los está invitando a pedirle a alguien, ¿no? Justamente a Dios, a nuestro Padre. Pero dice que hay tantos malos deseos en el corazón de esas personas que sus oraciones no son escuchadas. Que de hecho, las motivaciones que hay al pedirle al Señor no son las correctas, ¿no? Porque dice que están dirigidas o encaminadas por sus malos deseos, por sus malas pasiones. Dice que entre ellos, aquellas personas que están distantes del Señor, dice que se producen guerras, ¿sí? ¿Y de dónde nacen esas guerras? De sus propios malos deseos, ¿no?, de sus propias contiendas, de sus propios pensamientos. No me quiero centrar en eso, pero sí algo a rescatar ahí. Me llamaba mucho la atención esto, ¿no? Piden, pero no reciben
porque piden conforme a sus malos deseos, ¿no? Porque piden mal, piden según sus propias motivaciones. Entonces, digo, ¿cuántas quizás oraciones no están siendo respondidas? Y tendríamos nosotros que chequear cómo estamos delante del Señor, ¿no? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Él? ¿Cuál es la motivación al pedirle a Dios, ¿no? ¿Por qué le estoy pidiendo? ¿No? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? ¿Qué quiero ganar con eso? ¿No? Eso, al margen, será para otra prédica, en otro momento lo podremos resaltar, pero sí, ya hablando de este título, que decíamos que ya es un enfoque más profundo de guiar a los corazones de regreso a la cercanía con Dios, quiero que veamos algunos antídotos, ahí como dice el título, para que nuestros corazones quizás lejanos o divididos se puedan volver y puedan ser cercanos al corazón del Padre. Y si leemos desde el versículo 7 en adelante, vamos a encontrar algunas pautas o algunas condiciones que pone el Señor. Y acá Santiago, como primer antídoto, nos dice someterse a Dios, ¿sí? Dice, sométanse a Dios, y termina diciendo, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y someterse en este sentido justamente significa poner nuestra voluntad debajo de la voluntad de Dios, ¿sí? Es subordinarse justamente voluntariamente a la voluntad de Dios. Es un término, esto de subordinarse, y más es un término también militar, ¿sí? Tanto el someterse como el resistir eran términos militares, pero precisamente en este pasaje se habla de someterse o ese sometimiento que es voluntario, ¿no? Porque acá el Señor no me está obligando a someterme bajo su voluntad, sino que tiene que nacer de un corazón que se ha arrepentido de las cosas que hace, de un corazón que muere a su propia voluntad. Entonces no es una orden directa de sometete y el Señor me está obligando. Hay otros tipos de sometimiento, que es la misma palabra que se usa, pero sí en otro tono. Por ejemplo, cuando la palabra dice que la creación aguarda, ¿no?, por la manifestación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración, ¿no? Entonces ahí sí es como una orden, ¿no? Una sujeción que es obligada, ¿no? En este caso, por ejemplo, también Dios declarando que todas las cosas fueron sometidas bajo el dominio de Cristo, ¿no? Ahí entendemos que sí, es una orden directa de Dios y es una obligación que está dando, ¿no? Todo se somete y se sujeta a la voluntad de Dios. Pero acá Santiago nos está dando las pautas, ¿sí?, para nosotros poder tomar acción y ya salir del deseo, del anhelo de acercarnos a Dios y empezar a tomar decisiones concretas que nos acerquen a Él. Y en primer lugar, una de estas pautas dice someterse a Dios, ¿sí? Es ponernos justamente, como les dije, debajo de la voluntad de Dios, es subordinarse voluntariamente, es una actitud voluntaria del corazón de entender que la voluntad de Dios justamente es perfecta, es mejor. El someternos a Dios nace de un corazón que entendió justamente que la voluntad de Dios es perfecta y la nuestra no. Mi voluntad no es perfecta, mi voluntad es limitada. Mi voluntad ve hasta donde yo puedo llegar a ver o alcanzar, ¿no? Pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cristo, por ejemplo, nos enseñó el camino, ¿no? Si ahí en Getsemaní, cuando Él está por ser entregado, Mateo 26, 39, hablamos justamente y reconocemos acá esta voluntad que nace de un corazón humilde, de un corazón que quiere agradar al Padre. Mateo 26, 39 dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En otras versiones, no sea mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, ¿no? Justamente acá estamos reconociendo, o acá Cristo está reconociendo, Señor, yo no quiero pasar por esto, ¿sí? Entiendo el gozo que viene por delante, entiendo la victoria que vamos a tener por delante al yo pasar al beber de este trago, a pasar por este trago amargo, por esta prueba,
era tanto el dolor y tanta la carga que él sentía que no lo quería pasar, ¿no? Y ahí vemos también la humanidad de Jesús. Pero vemos ahí ese modelo por excelencia que tenemos, que aún en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, él no se deja dominar por el dolor, por el temor, por todo lo que iba a sufrir, ¿no? Quizás la ansiedad, sino que él dice, pero bueno, que no se haga mi voluntad, sino que se haga lo que tú quieres, ¿no? Y ahí podemos ver justamente esto, ¿no? Me someto voluntariamente, pongo mi voluntad, mis ganas, mis deseos, mis ambiciones, las pongo por debajo de la voluntad del Señor. Le entrego mi voluntad al Señor, ¿no? Que Él gobierne cada área de mi vida. Y mismo tenemos esto en la oración modelo que se nos da en Mateo 6, el versículo 10. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? Este es el deseo de un corazón que es cercano a Dios, ¿no? Que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, Señor. El someterse entonces es reconocer que la voluntad de Dios es superior a la nuestra y, como dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta. A veces no vemos la voluntad de Dios como tan perfecta o tan buena o tan agradable, porque nos cuesta, porque a veces esa voluntad de Dios nos duele, a veces esa voluntad de Dios nos incomoda, a veces esa voluntad de Dios nos hace salir del deseo a la acción y quizás, bueno, si vos querés estar cerca mío, bueno, hay cosas que tenés que soltar, hay cosas que tenemos que ponernos a cuenta, hay cosas que tenemos que corregir. Y entonces a veces, bueno, la voluntad de Dios, por más buena, perfecta y agradable que yo entienda que es, cuando la vivo, cuando la experimento, no la veo de esa manera, ¿no? Domingos anteriores hablábamos de los procesos, ¿no? Que los procesos duelen, pero son necesarios. Y cuando pasamos el proceso, cuando pasamos la prueba, podemos decir, sí, la voluntad de Dios fue buena, fue agradable y fue perfecta, ¿no? Cosas que yo no entendía, ahora las puedo entender. Un corazón agradable, justamente un corazón cercano, busca alinearse a su voluntad, o sea, la voluntad del Padre y no lo contrario. No busca que Dios se alinee y acomode a mis propios proyectos, ¿no? No es Dios, sométete a mi voluntad, sino yo me someto a la voluntad de Dios. El segundo punto dice resistir al diablo, ¿sí? Entonces el 7 decía, así que sométanse a Dios, dice resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ahora, algo para que nos quede en claro, no hay resistencia efectiva sin sometimiento a la voluntad de Dios, ¿sí? Resistir en este sentido quiere decir justamente oponerse al diablo, en este caso está hablando de resistir a Satanás, ejercer energía y esfuerzo para hacer oposición, logrando que él huya. Dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes, ¿sí? Y a veces el diablo va a venir 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que diga, bueno, esta puerta ya se me cerró, ¿no? Yo por acá ya no tengo entrada. Buscará otras cosas, buscará otras alternativas, nos intentará distraer con otras, quizás con otras amistades, pero bueno, hay puertas que se le van cerrando. ¿Por qué? Porque lo resistí el tiempo que lo tenía que resistir hasta que logré que huyera, ¿no? No podemos resistir al diablo en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios argumentos. Y algo triste de ver justamente es que a veces pareciera que hay personas que se resisten a Dios y que se someten consciente o inconscientemente a Satanás, ¿sí? A un vicio, a un deseo, ¿no? Y es porque quizás estamos tan metidos en eso, ¿no? En ese vicio, en ese deseo que no se sacia, que nos es más fácil resistir las cosas de Dios en lugar de someternos a Él. Nos es más fácil quizás someternos a un pecado que esclaviza, ¿sí? que justamente resistirlo. Pero eso es porque estamos yendo a la fuente incorrecta. Entonces, en primer lugar, acá la palabra nos dice, si yo quiero resistir a Satanás, no lo puedo hacer en mis fuerzas, no lo puedo hacer en mi voluntad. Por eso la primera pauta que nos da es someterse a Dios.
Cuando yo me someto a Dios, ahí sí tengo las fuerzas, tengo la gracia, el favor de Dios, la cobertura de Dios para poder resistir. Resistir el día malo, como dice la palabra. Pero no es en nuestras fuerzas. Por eso necesitamos justamente poder someternos a Dios para que Él nos equipe con todo aquello justamente que Él pone a disposición de quienes lo honran. Efesios 6, del 10 al 12, dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahora, si yo no me someto a Dios, ¿cómo puedo resistir y oponerme en mis propias fuerzas, en mis propios argumentos, a aquellas fortalezas que no son naturales, ¿no? Aquellas cosas que a veces ni siquiera las puedo percibir, ¿no? Aquellas cosas que, porque no estoy en relación con Dios, no percibo lo espiritual. Es necesario, como dice acá la palabra, ponernos y equiparnos con toda la armadura que el Señor nos da para poder resistir. Entonces, algo que nos queda claro acá, Santiago dice: resistan a Dios, pero primeramente dice: sométanse a Él. Entonces, no hay resistencia si no hay sometimiento a la voluntad de Dios. El tercer antídoto que nos presenta acá Santiago es en el versículo 8, que dice: acercarse a Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Seguidamente dice: pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Y esta es la gran invitación de Dios. Nos declara en su palabra justamente que Él anhela relacionarse con nosotros, ¿no? Por eso está la invitación: acérquense a Dios, ¿sí? Él quiere ser cercano. El anhelo y el deseo del Padre justamente es ser cercano. No podemos pasar por alto justamente el sentir de Dios, y es el privilegio supremo el poder relacionarnos con el Padre, el poder relacionarnos con un Dios vivo, el poder relacionarnos con ese Dios que tanto nos ama. Y vemos de principio a fin justamente en la palabra que Dios siempre buscó relacionarse con el hombre, siempre buscó ser un Dios cercano para nosotros. Pero somos nosotros los que buscamos nuestra propia voluntad, los que vamos tras nuestros propios placeres, deseos, y nos vamos alejando de ese Dios que anhela ser cercano. En el versículo 5 dice, por ejemplo: creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros, ¿no? Él ama celosamente. Otra traducción alternativa a esta dice que Él envidia, ¿no? Ese amor que Dios siente hasta causa eso, ¿no? Como esa envidia de decir: yo no quiero que estés o sea, que tu corazón se mezcle con otras cosas, yo quiero tu corazón entero, yo quiero tu lealtad entera, yo quiero que te entregues por completo, porque Dios ama celosamente ese Espíritu que hizo morar en nosotros, ¿no? Y vemos que desde la caída del hombre, el Señor ya había planificado y ya tenía el sustituto para esa entrega, para que nosotros pudiéramos volver a una relación con el Señor, ¿no? En el Antiguo Testamento lo tenemos con sacrificios y demás, que era una manera de ponerse a cuentas con el Señor, pero vemos en Cristo ese sacrificio perfecto, ¿sí? Ese plan desde el Génesis de poder acercarnos nuevamente al Padre, ¿no? Miren si Dios no ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros, que hasta entregó su propio Hijo, su único Hijo, por vos y por mí. Dios abre una puerta y no solo la deja abierta, sino que nos anima a acercarnos. Atendamos a ese anhelo, acerquémonos tanto como nos sea posible. ¿Qué mejor lugar que ese? De estar cerca del corazón del Padre. No sé si es tu anhelo, no sé si quizás cuál es tu condición hoy en día, tu posición delante del Señor, si te sentís cercano, si te sentís lejano, si sentís quizás que estás ahí con el corazón dividido, ¿no? Entre tomando decisiones por Dios, pero también tomando decisiones por cosas que
que quizás te roban tiempo, te alejan de Dios, no honran a Dios. Pero no hay mejor lugar, como hoy lo cantábamos, que estar en su presencia. No hay mejor lugar que estar cerca del corazón del Padre. Salmo 73, 28, es un salmo de David, dice: para mí el bien es estar cerca de Dios, he hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. ¿Sí? Para mí, dice David, el bien es estar cerca de Dios. Lejos de Dios no quiero saber nada. Lejos de Dios quizás puedo tener distracciones, puedo seguir por cosas que aparentemente me gustan, anhelo, pero entiendo que si es lejos de Él, no tiene sentido. Si es lejos de Él, no vale la pena. Entonces, que sea este nuestro anhelo. Para mí el bien es estar cerca de Dios. Y uso esa palabra, no cerca. Acá vemos justamente que el acercarse a Dios está abierto a todos, pero vamos a ver en este pasaje, en este versículo 7, que esa invitación está abierta a todos, pero es condicional. ¿Sí? No es solo acercarme a Dios, sino de qué manera lo hago. Y acá se nos dice justamente que vamos a ver dos cosas más, dos antídotos más. Uno dice, con manos limpias y corazón puro. Entonces, la invitación de Dios a acercarnos a Él, al Padre, está abierta para todos. Pero es condicional. La primera dice, con manos limpias. Entonces, el cuarto punto es limpiarse las manos. Y Santiago acá no anda con vueltas, le dice pecadores, porque los veía como pecadores, ¿sí? No trataba de suavizar el mensaje o de alivianarlo. Vieron que al principio les decía, ¿y de dónde nacen las guerras? Y de sus malas pasiones, ¿no? Justamente de la terquedad de sus corazones, de esa avaricia que hay, de ese deseo de riña, de pelear, de discusión. Entonces le hablaba tal cual lo que él veía, y en este caso no se andaba con vueltas, y les decía pecadores, ¿no? Pecadores, límpiense la mano, de otra forma no es posible acercarnos a una relación con un Dios que es santo, santo, santo. Si vamos al Salmo 24, Salmo 24, 3 y 4, también es un salmo de David y dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora a ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Y este pasaje está entrelazado, no me sale la palabra, pero muy alineado a este capítulo, a este versículo 7 que estamos leyendo, porque habla de las dos cosas. Primero habla de que aquella persona que puede subir al monte del Señor, a la presencia del Señor, dice que tiene que ser de manos limpias y corazón puro, pero no solamente eso, sino que después dice, el que no adora a ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Entonces está hablando de un corazón que no solamente es un corazón cercano a Dios, sino que también es un corazón que no está dividido, no está con Dios y otros ídolos, ¿no? Y es a lo que apunta el mensaje central de Santiago 8. Entonces dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora a ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Y en ese tiempo tenían esta idea de lavarse las manos, de purificar sus corazones, lo tenían muy fresco, porque justamente era un mandato de Dios a los sacerdotes, ¿sí? Desde Aarón hasta las generaciones futuras, tenían este mandato de lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Y solamente para tener esa idea visual, Éxodo 30, 17, 21, lo leo rapidito, dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, haz un lavamanos de bronce con un pedestal también de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies, siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen, ahí tenemos otra vez la palabra, acerquen al altar
y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Nadie que no se sometiera a esto era considerado puro, ¿no?, para estar delante de la presencia del Señor. Las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Y esto hoy aplica justamente a nosotros, ¿sí? Y aún con un peso mayor, sabiendo que nosotros mismos somos templo de Dios, ¿sí? Ya no necesitamos ir a un lugar para poder acercarnos al Señor. Venimos acá porque nos congregamos, porque es bueno congregarse, porque dice la palabra justamente eso, que es bueno congregarnos, adorar al Señor, buscar juntos de su presencia, pero no necesitamos estas 4 paredes para acercarnos al Señor. Hoy en día nosotros somos su templo, ¿sí? Entonces, con mayor razón y una mayor responsabilidad tenemos al hecho de ser puros delante de Dios, ¿no? Consagrados al Señor, entregados al Señor, vivir en santidad para el Señor, ser instrumentos que le honren, que le agraden al Señor, justamente porque somos sus templos. Dice que lo debían hacer cada vez que entraran al tabernáculo y, hermanos, hoy Dios a nosotros nos llama justamente a entender que somos templo de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Entonces no nos podemos tomar a la ligera si me lavo las manos o no me lavo las manos. Obviamente vamos a ver en el Antiguo Testamento muchos actos que se hacen de una manera gráfica, de una manera física, ¿no? De una manera muy literal. El lavarse las manos era justamente eso, me lavo las manos, ¿no? Me lavo los pies para poder entrar. Hoy nosotros no nos estamos lavando las manos todo el tiempo para decir, bueno, voy a orar al Señor, me lavo las manos. No, pero sí necesitamos justamente manos limpias. Y lo que nos habla justamente de esto de manos limpias es manos santas delante del Señor, ¿no? Podemos equivocarnos, podemos fallarle a Dios, sí lo podemos hacer. Pero también está en nosotros esta puerta abierta de Jesús que dice, vengan, acérquense confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Porque ahí el Señor nos perdona, nos limpia, nos vuelve a equipar, nos renueva. Entonces, manos limpias, o sea, manos libres de todo pecado, no solamente las manos, nuestro ser. Y el segundo punto dice, purificar el corazón. No podemos tener el corazón dividido, no podemos pretender una relación cercana con Dios, pero con un pie en las cosas del mundo. Dios no permite una lealtad justamente dividida. Ahí dice, ustedes inconstantes purifiquen su corazón. En otras versiones habla de personas de doble ánimo. Y la Biblia nos enseña que no podemos servir a 2 señores, ¿sí? O vamos a amar más a uno y vamos a menospreciar al otro, o al revés, ¿no? Vamos a amar más a este, menospreciar a aquel. Y el Señor no quiere una lealtad dividida. Por eso ahí en el versículo 4 de este Salmo 24 dice, solo el de manos limpias y corazón puro, dice, el que no adora a ídolos vanos ni jura por otros dioses. Es una persona exclusiva de Dios, consagrada a Dios, ¿no? Esa es la persona con un corazón cercano que Dios busca. Un corazón puro es aquel que está completamente rendido y entregado a Dios. Lucas 9:62 dice, Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo ya puse la mano en el arado, me entrego al Señor, le estoy sirviendo, estoy rindiendo mi vida, pero sigo anhelando o sigo haciendo cosas que quedaron atrás, tenemos el ejemplo, por ejemplo, ¿no? de la esposa de Lot, ¿no? Que se convierte en una estatua de sal. ¿Por qué? Por mirar o añorar aquello que quedó atrás, ¿sí? El pueblo de Israel le pasaba lo mismo. Ellos veían los milagros, veían cómo Dios les mantenía para que no se desgastaran sus prendas, sus sandalias. No sé cómo lo habrá hecho, porque yo digo, si uno salió, no estuvieron 40 años en el desierto, uno salió cuando tenía 5, entró
O bueno, después de esos 40 años tendría 45 años. Y yo digo, ¿las sandalias se irían agrandando? ¿La ropa se iría agrandando o se la pasaban el uno al otro? ¿No? Dice la palabra que justamente sus prendas no se desgastaban, ¿no? Y vemos cómo el Señor todo el tiempo les proveía a ellos el alimento, o sea, no les faltaba nada. Tenían la torre de fuego, la columna de fuego que los guiaba de noche, tenían la nube que los resguardaba durante el día, pero ellos seguían añorando las costumbres y las cosas de Egipto, hasta levantaban altares, ¿no? Entonces Jesús acá está diciendo, si estás comprometido con la causa del Señor, si estás comprometido y te entregaste por completo a mí, no sigas haciendo cosas del pasado, porque no sos digno del reino de Dios, ¿sí? El Señor quiere corazones exclusivos para Él, no corazones a medias. Dios no quiere un corazón que le honra 2 horas un domingo o un sábado o ciertos días de la semana y después sigue en la suya, ¿no? Un corazón que se somete por temporadas o que se somete cuando lo necesita, ¿no? El Señor anhela corazones justamente cercanos, ardientes por Él, los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Segunda Timoteo 2:21 dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor, para el reino, ¿no? Y separado para toda buena obra. No puedo hacer buenas obras, quizás a los ojos de los demás sí, pero obras de peso eterno, obras que honren a Dios, que agraden a Dios, si tengo mi corazón dividido, ¿no? Otro antídoto que se nos da en la palabra, dice reconocer las miserias con un arrepentimiento genuino. Y esto lo vemos en el versículo 9. Dice, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Y Santiago acá no está buscando defenestrar a nadie, pero él nos invita justamente a no tomar livianamente el pecado, a no coquetear con el pecado. El pecado a nosotros nos tiene que doler porque nosotros no practicamos el pecado. Para un hijo de Dios justamente el pecado no es lo habitual, no es una práctica. Como dije hoy, sí, me puedo equivocar, sí puedo fallar, sí puedo meter la pata, sí, pero tengo que reconocer mi error delante del Señor, pedirle perdón al Señor, ponerme a cuentas con el Señor, con un corazón que no busca solamente que el Señor lo perdone, sino con un corazón que entendió que ofendió el corazón de Dios. Entonces acá no es un, bueno Dios, perdoname, no lo vuelvo a hacer más, sino que acá Santiago dice, les tiene que doler, les tiene que pesar cuando le fallan a Dios. Tiene que haber peso en sus corazones por ceder a la tentación. Tiene que haber peso en sus corazones por entender que están entristeciendo el Espíritu que Dios hizo morar en ustedes. Y esa es la tristeza que viene de parte de Dios. 2 Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. De esa tristeza no hay que arrepentirse, dice, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿qué nos deja en claro acá este pasaje? Que nos tiene que pesar, nos tiene que doler, nos tiene que afligir el hecho de saber que ofendimos a ese Dios que tanto nos ama. Ese Dios que siempre buscó ser cercano a sus hijos. Si nos da lo mismo, algo anda mal. Si nos da lo mismo, debemos preocuparnos. La tristeza del mundo justamente trae remordimiento y no es eso lo que busca Dios, ¿sí? Eso es algo que con el tiempo se va y vuelve y uno sigue igual o le da lo mismo. Pero la tristeza que viene de Dios nos lleva a un arrepentimiento genuino y un dolor profundo por haberle fallado. Ese arrepentimiento es el que nos conduce a Dios. Termino con un último punto, si los chicos quieren ir pasando. Dice, humillarse ante Dios.
Veíamos en Santiago ya 4, desde el 1 hasta el 10. La primera mitad de ese capítulo vemos cómo está ejemplificando o está hablando de corazones orgullosos, está hablando de corazones distantes del Señor, está hablando de corazones donde hay avaricia, donde hay envidia, donde hay celos, donde hay peleas, riñas. Está hablando justamente de corazones orgullosos. Pero a partir del 7 en adelante el Señor, a través de Santiago, nos muestra un camino para volver nuestros corazones a Dios, para ser cercanos a ese Dios que desde un primer momento pensó y anheló esa cercanía con el hombre, con su creación. Y en el pasaje, en el versículo 10, de Santiago 4, dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Este pasaje comienza hablando de corazones totalmente alejados de Dios, envidiosos, insatisfechos, engreídos, altivos. Y si hay algo justamente que Dios se opone rotundamente es, y esto lo sabemos bien, al orgullo. Detesta el orgullo. El orgullo es una gran barrera entre Dios y el hombre. Genera enemistad con Dios y con los demás. Salmo 138:6 dice: el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Y quédate con esa palabra, mira de lejos a los orgullosos. O sea, este Dios que nos está invitando a una cercanía, ¿sí? A acercar nuestros corazones a Él, cuando hay humildad, cuando nos sometemos a su voluntad, está diciendo que a ellos los toma en cuenta, pero a los orgullosos los mira de lejos, ¿no? Nunca podrían tener esa cercanía con Dios. Si quieres cerrar tus ojos, te querés poner de pie, te invito a que reflexionemos sobre esto, nos presentamos delante del Señor. Solo Dios conoce tu corazón, tu condición en esta mañana. Pero es tiempo de reflexionar en cuanto a esta palabra. Si después lo querés seguir estudiando en tu casa, pero acá encontramos justamente el antídoto para los corazones que están divididos, con un pie adentro y un pie afuera, para los corazones que están distantes del Señor. El Señor nos llama al arrepentimiento genuino, que causa dolor, que causa tristeza, incomodidad, pero esa aflicción trae salvación. El Señor nos invita a dejar atrás todo aquello que estorba, que pesa, que molesta, para poder caminar por sus caminos libres, correr en sus caminos, avanzar en sus propósitos, caminar en su voluntad que es buena, agradable y perfecta. No hay nombre más hermoso que el nombre de Cristo. Señor, entiendo que es el anhelo de tu iglesia de ser cercanos a Cristo. Que nuestros corazones ardan por escuchar tu palabra. Que nuestros corazones ardan en una relación genuina contigo, Señor. Porque es esa la invitación y es esa la puerta que se está abriendo para nosotros. Una puerta que nos lleva a una relación cercana con un Dios cercano. Y la palabra de hoy no es una palabra de juicio. No te sientas juzgado, no te sientas señalado. Por eso justamente me quise centrar en la segunda parte de este pasaje, de este capítulo, que nos da el camino de volver de vuelta, de regreso a esa relación cercana con el Padre. Quizás hay cosas que Dios te está mostrando que tengas que corregir en tu vida, y a veces esas correcciones te van a traer incomodidad, te van a traer angustia, te van a traer ansiedad,
Pero créeme que cuando atendemos a la voz del Señor, es lo mejor que podemos hacer. Es un paso más cerca de ese Dios cercano. Amamos, Señor. Presentamos delante de tu presencia tal y como somos, Señor. Te damos gracias porque dice tu palabra que vos no hacés acepción de personas, Señor. Todos tienen la posibilidad de correr a tus brazos, de acercarse. Pero te damos gracias, Señor, porque vos no nos dejás en la misma condición en la que nos encontraste. Atendés nuestras angustias, atendés, Señor, nuestro llanto, atendés, Señor, nuestro dolor. Y es por eso, Señor, que nos debemos hoy a ti de todo corazón, entendiendo que no nos querés dejar en la misma condición que nos encontraste, pero sí querés trabajar en nuestras vidas, sí querés trabajar en nuestros corazones, sí querés restaurar, Señor, nuestras relaciones, sí querés restaurar, Señor, nuestra relación directa contigo. Y gracias por ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy podemos ser templo, casa de Dios. Gracias, Señor, porque no nos dejaste huérfanos. Gracias, Señor, porque tenemos consejo, tenemos guía. Gracias, Señor, porque nos das dirección. Gracias, Señor, porque nos das el entendimiento para conocer tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Y nos alineamos, Señor, a tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, por seguir nuestros propios deseos. Te pedimos perdón aún por querer resistir a Satanás, Señor, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios argumentos, Señor. Y no tomar en cuenta esas herramientas, Señor, ese escudo, esa palabra que nos dabas para sostenernos, para mantenernos y para fortalecernos en los momentos difíciles. Te pedimos perdón por haber cedido, Señor, a la tentación. Te pedimos perdón por los pecados cometidos, Señor, pero te rogamos que nos limpies por completo una vez más, Señor, porque queremos ser instrumentos que te honran, Señor Santo, separados para ti, Señor, instrumentos de honra, instrumentos, Señor, que te dan toda la gloria a ti, instrumentos que te glorifican, instrumentos que reflejan a Cristo a donde quiera que van. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Señor, nos derramamos por completo. Nos humillamos por completo, Señor, nuestros corazones, nuestra voluntad delante de la voluntad del Padre, porque reconocemos, Señor, que tu voluntad es buena y la nuestra no, Señor. Tu voluntad es perfecta y la nuestra es imperfecta, Señor. Tu voluntad es agradable y la nuestra, Señor, a veces parece agradable para nosotros, pero sabemos que nos conduce a muerte. Sabemos que nos conduce a un camino separado de ti. Por eso, Señor, queremos en esta mañana entregar nuestras vidas por completo en ofrenda, en adoración, en sacrificio vivo. Queremos honrarte aún con nuestro culto racional y entregarte, Señor, nuestros pensamientos, entregarte, Señor, nuestras cargas, nuestras luchas. Corremos, Señor, a tus brazos, porque sabemos que sos un Dios bueno, que abriga, que abraza, que restaura, que respalda, Señor, a sus hijos. Pero nos ponemos a cuenta, Señor, porque queremos acercarnos con manos limpias y con un corazón puro, con un corazón que te agrada, con un corazón que te mira a vos, con un corazón que busca lo tuyo. Perdónanos, Señor, por seguir nuestros propios caminos.
Perdónanos, Señor, por querer ser sabios en nuestra propia opinión. Levantemos en alto juntos por el nombre de Cristo. Declaramos el nombre de Cristo, que es grande en medio de su iglesia. Y mientras adoramos, no te canses de entregarle todo al Señor, de rendirte por completo, porque ahí, en ese rendirte, te estás humillando delante de tu Dios.